Bueno, ella es Mariana Di Filippis, profesora de Ciencias Naturales, licenciada en Enseñanza de las Ciencias Naturales y trabaja en formación inicial y continua de docentes de nivel inicial y primario. Así que le agradecemos por haber venido. Hola, buen día. Trabajamos juntos en el Normal 9 además. Y la temática que teníamos pensada es hablar un poco de esto, ¿no? Estrategias didácticas y actividades con niños pequeños, y ahora vamos a contar por qué decidimos esta temática. Pero lo primero que te quería preguntar, Mariana, es ¿cómo fue esa formación inicial que recibiste, que tuviste en el Joaquín B. González, nuestro querido instituto? ¿Y cómo fue que después llegaste a dedicarte a la formación de docentes, no? Sí, sí. Bueno, yo estudié en el Joaquín, en la carrera de biología. Es una carrera, el plan es de 5 años. Y es bastante, cuando yo estudié, que me recibí en el 2003... ahora cambió el plan, pero era bastante conceptual, digamos, mucho contenido. Más disciplinar. Muy disciplinar. Salvo, cuando después en residencia y en metodología sí tuvimos, estudiamos un poco de didáctica, planificamos, implementamos, pero en realidad los contenidos, la mayoría de los contenidos que se abordan eran disciplinares. Sí. Y después, cuando me recibí, ya trabajaba en la escuela media. Viste que hay un porcentaje que vos ya podés dar clases, y tenía muchas ganas. Después me anoté en la UNSAM, me inscribí en la carrera de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias, y ahí estudié todo puramente didáctica. Siempre digo, me abrió la cabeza, entre comillas, porque la verdad que es otra mirada, por ahí venía como muy enciclopédico todo, en mi formación inicial. Y ahí, cambió todo, mi forma de enseñar. Tuve la oportunidad de entrar en capacitación de primaria y nivel inicial. ¿Qué quiere decir que tuviste capacitación? ¿Vos te capacitaste o capacitaste a otros? No, yo primero me capacité y después capacito a otros. Por eso, vamos a explicar bien. Entonces, cuando entré ahí, en la parte de capacitación, fue gracias a mi amiga Beatriz Libertini, que le mandamos un beso. Le mandamos un beso a Betty. Que me comentó que estaban buscando así profes como acompañantes técnicos para las escuelas primarias, para trabajar con los docentes. Así que entré y ahí entré a trabajar en la escuela primaria. En primaria. Después concursé para capacitar, y llegué a los más pequeños, al nivel inicial. Así que tengo como esta mirada de enseñar las ciencias en todos los niveles. Qué lindo. Que es genial. Qué lindo. Bueno, y ahora estoy en superior después. Ahora superior, en el 9 y en el 7, ¿verdad? En el normal 9 y el normal 7, sí. Ciencias naturales en inicial y en primaria también. Bien. Y después también estás en capacitación continua en provincia. En provincia y acá también. Y en capital Escuela también. De Maestros, sí. Bien. ¿Y ahí qué actividades realizan? Acá en Escuela de Maestros yo estoy en capacitación en servicio. Sí. O sea, voy al jardín y trabajo un año y medio con los maestros en esa institución. ¿Es la situada también es lo mismo o no? ¿O es otro dispositivo? En servicio. Otro dispositivo. Y en provincia estoy fuera de servicio, vienen los maestros a capacitarse. También estoy en el nivel inicial. Como cursos, digamos. Como cursos, sí, con puntajes. Qué poco hay cursos de formación en nuestra área para docentes, ¿no? Sí. Hay poco. Si uno quiere hacer, incluso estudiantes nuestros por ahí que ya nos egresan y quieren hacer algo extra de formarse en el área o en la didáctica, no hay tanto. Me parece que esa es una vacancia que tenemos en la ciudad. Es una vacancia y que hay que pensarlo. Sí, habría que pensarlo. Porque también es una de las áreas que en la escuela queda un poco de lado. Totalmente. ¿Viste? Está por ahí alfabetización, matemática. Pero las ciencias ahí, Sí, y estos cruces, ¿no? A veces nos pasa eso justamente, que por ahí, por ejemplo, en el primer ciclo de la primaria se trabaja mucho prácticas de lenguaje, matemática y conocimiento del mundo queda ahí relegado, también, claro. Como si uno no aprendiera a leer y a escribir también sobre el mundo social, natural, ¿no? Como queda medio una dicotomía que no sé si es tal, porque en realidad uno también aprende a escribir sobre los animales, sobre el cielo, sobre el mundo. Tal Mariana, cual, sí. ¿Qué características tiene el enfoque, pensando un poquito más, sobre todo por ahí en nivel inicial o si querés el primer ciclo de la primaria, ¿no? ¿Cómo es el enfoque didáctico, al menos a nivel curricular,
de nuestra área, ¿no? Porque si uno busca no aparece ciencias naturales así explícitamente, tiene otro nombre incluso el área. Tiene otro nombre el área, sí. En el diseño, en el nivel inicial, las ciencias se encuadran en la indagación del ambiente natural y social. Así que hacer ciencias, no hacer, entre comillas, tiene que ver con mirar el ambiente, conocer el ambiente, los más pequeños, y hay un puente con el primer ciclo de la escuela primaria, que es conocimientos del mundo. Ahí aparecen los fenómenos naturales, pero tiene que ver las ciencias, o sea, los contenidos que se proponen desde las disciplinas son como puertas de entrada para abordar el ambiente, ¿no? Y construir con los chicos ideas más complejas, más ricas sobre ese ambiente. ¿Y a qué le llamamos el ambiente en el nivel inicial? Y el ambiente es un concepto para reflexionar, ¿no? Ahí aparece un entramado socionatural, un entramado de relaciones, por eso es complejo, es dinámico, tiene ciertas características. Y esto de mirar el ambiente nos invita también a pensar en la idea de recorte o contexto. Claro. Que aparece allí, delimitarlo, o sea, bueno, convertirlo en objeto de conocimiento, nos dice la bibliografía, para poder abordarlo. Claro. Primero nosotros docentes, y después, las propuestas áulicas con los pequeños. ¿Y cuál sería un posible recorte del ambiente? Donde aparezca, a veces las disciplinas pueden estar más vinculadas o no, pero un recorte puede ser la plaza, ¿no? No las plazas, sino la plaza, tanto. X plaza. Y se ve ahí qué elementos naturales y sociales hay. Se ven los aspectos de naturales, de sociales que aparecen, las relaciones, porque ahí justamente es eso donde uno hay que complejizar, digamos, ¿no? Claro. Que los chicos siempre tienen ideas o saberes, por ejemplo, sobre la plaza, pero desde la escuela intentamos complejizar estos. Claro, entonces uno toma algún contenido de algunas de estas disciplinas de referencia hacia las sociales naturales, pero no es que trabaja ciencias naturales. Exacto, así, ¿no? Los contenidos son puertas de entrada para indagar el ambiente natural y social. Y bueno, y ahí hay un tema con los contenidos, porque a veces, por ejemplo, me pasa tanto en capacitación o a lo mejor cuando nuestros alumnos, futuras docentes, empiezan a planificar, como que toman muchos contenidos, ¿no? Entonces, pensar que a lo mejor es un contenido, ¿no? Y la manera de abordar y de llegar a ese contenido, a esa idea, que son los otros contenidos que aparecen como modos de conocer. Claro. Y que bueno, o sea, para que el chico pueda construir esa idea a la que queremos llegar, tenemos como que ponerlo en contacto varias veces con ese contenido a través de estos modos de aprender. Y bueno, también es como una forma de mirar. Claro. Y esto el concepto de ambiente, un poco pensando en nivel inicial, y en primer ciclo tenemos fenómenos naturales, ¿verdad? Fenómenos naturales. Que dentro tampoco de es ciencias naturales. No. ¿Cuál sería el objetivo entonces ahí, si no hablamos de ciencias naturales? No, ahí también el propósito es un poco ampliar estos saberes acerca del mundo, digamos, ¿no? Como acercarlos. De todas maneras aparecen secuencias por ahí de los fenómenos naturales exclusivamente, pero bueno, un poco la idea, o sea, sería interesante, o es un desafío del docente poder articular para trabajar un poco en la complejidad y en esas relaciones que aparecen allí. Y hablabas recién de los modos de conocer, ¿no? ¿Qué modos de conocer privilegiaríamos con niños pequeños, ya sea inicial o pongamos también primer ciclo de la primaria? Bueno, y ahí aparece un poco una ciencia descriptiva, digamos, ¿no? Acercarnos al, bueno, cómo son estos aspectos de las ciencias, o sea, o de lo natural y lo social que está en la plaza, y de los fenómenos, por ejemplo, o en los fenómenos. Un poco es acercarlos a estas descripciones, a reconocer algunos fenómenos, algunos hechos. Así que bueno, un poco en el nivel inicial y en primer ciclo se trata de eso, ¿no? De reconocer estos fenómenos, de acercarlos, o sea, iniciar en estas observaciones más detalladas, exploraciones. Sí, y respondiendo un poco a esta pregunta, ¿no? Del cómo es
cómo es ese ambiente o cómo son esos fenómenos naturales. Yo creo que por eso nos llama ciencias naturales, Claro. un poco ahora con lo que vamos a comentar en la segunda parte. Bueno, el diseño anterior sí estaba, Sí. o sea, antes de el primer diseño anterior, Sí. ya es del 2000 nuestro diseño de Sí, Cava. el de inicial. El de inicial. Empezaron como a aparecer las ciencias ahí, pero después se fue por esta línea que es muy interesante y bueno, es el ambiente donde viven los chicos. Claro. De alguna manera. Y estaba pensando en el diseño de provincia, que cambió también, ¿no? El diseño de provincia cambió, sí, este año. Se mantuvo algunos el elementos. área aparece como ambiente natural y social, pero bueno, cambió un poco la forma de... aparecen otras líneas también. Otras líneas. Sí, se habla más de ámbitos de experiencia, o sea, que no sería tan centrado en los contenidos, sino en pensar alguna experiencia, ya sea cotidiana o de indagación de alguna salida, lo que sea. Y en ese marco se pone también el foco en las capacidades, ¿no? Resolver problemas, comunicación con otros. Sí. Bueno. Y aparece, creo, la robótica y la educación emocional también ahí, de la cual vamos a hablar más tarde. Temática. Pero aparecen esas temáticas también a nivel ya curricular en provincia al menos, ¿no? En Capital todavía tenemos el diseño del 2000. Sí, está ahí el área de robótica. Sí. ¿El área? De robótica. De robótica. Sí, bueno, también estuvimos conversando de eso la semana pasada, justamente con miembros de ADICRA, acá, de profesores de informática. Ajá. Y bueno, un temazo que es aparte, pero que hay que ver bien cómo es el tema de la enseñanza de la robótica, si tiene que ser a través de los maestros de cada una de las disciplinas o si en realidad le correspondería a los maestros que enseñan educación digital, ¿no? Es decir, enseñando concretamente informática, digamos, robótica o programación, ¿no? En las escuelas. Así que bueno, eso es un tema. Sí, un tema. No es solo implementar, digamos, claro, para ciencias naturales o para ciencias sociales o para otras áreas, sino fundamentalmente saber trabajar sobre el tema de la robótica, de la informática y de la educación digital como disciplina. Sí, así que bueno, eso no es tan sencillo. Un tema que vamos a seguir para el año que viene. ¿Tenemos un ratito más, tema musical? Bueno, dale, seguimos. Vamos a un tema musical acá con Pablo, que nos va a poner un lindo tema, y seguimos acá en Sintonía de Educar. Bueno, y seguimos acá con tu entrevistada, que es Mariana Di Filippis, hablando sobre estrategias didácticas de las ciencias naturales para niños y niñas pequeñas. Exactamente, ¿verdad? Seguimos con Mariana. Entonces, tomando un poco esta cuestión, ¿no? Del enfoque didáctico, ya sea para nivel inicial, la indagación del ambiente social y natural, o del primer ciclo, la descripción de fenómenos naturales, donde vamos a buscar, decir cómo es el mundo, cómo son los animales, cómo son las plantas, cómo es el cielo, ¿no? Eso nos lleva a una cuestión descriptiva. En función de esto, nosotros con Mariana nos pusimos a pensar, porque es parte de nuestra inquietud y también en diálogo con nuestra práctica, y escribimos un breve artículo que va a salir próximamente en la revista del Normal 9, que se llama Bitácora 9, ¿verdad? Bitácora 9. ¿No? Entre otras de las acciones que los profesorados estamos llevando a cabo, también es elaborar nuestras propias revistas. También el Normal 8 está armando su propia revista. La nuestra, la del 9, se llama Bitácora... ¿Cómo era? Bitácora 9. Bitácora 9, por el 9. Normal 9, 9 sesiones. Exacto, va a tener 9 secciones, escriben docentes, estudiantes, etcétera. Y nosotros, humildemente, armamos un articulito porque nos interesaba justamente empezar estas cuestiones de las que vamos a hablar ahora. El artículo lo llamamos Reflexiones acerca de la utilización de situaciones problemáticas como estrategia didáctica con niños pequeños, ¿no? En esta cuestión en la cual las situaciones problemáticas, al menos de la cuestión inicial que uno fue leyendo, nos llevan a buscar explicaciones del mundo, ¿no? Donde preguntamos, por ejemplo, por qué se producen las estaciones, por qué las fases de la luna, por qué ciertos contenidos que generalmente trabajamos nos llevan a una cuestión explicativa de las ideas previas, ¿no? Claro. Como un carácter explicativo donde, buscamos a ver cómo los pibes explican el mundo desde ahí y ahí buscamos la problematización, etcétera. La cuestión que pensamos nosotros con Mariana fue, ¿qué lugar tendrían las situaciones problemáticas con niños pequeños justamente donde el enfoque no es explicar los fenómenos naturales, sino buscar descripciones del ambiente o de los fenómenos naturales, ¿no? ¿Querés contar algo acerca de lo que pensamos? En el nivel inicial o en primer ciclo deben de aparecer las situaciones problemáticas o problematizadoras, porque esa es la idea de ciencia con la que trabajamos. Lo que pasa es que nos encontrábamos con esto, ¿no? Que
si un problema por ahí explica, se invita a explicar, pero en nivel inicial y primer ciclo es muy complejo. Entonces, estuvimos leyendo, ¿no? Bibliografía, buscando, discutiendo entre nosotros, y justamente es esto que es por ahí las buenas preguntas, ¿no? Que inviten a los niños a investigar, a explicitar sus saberes, ¿no? Si el propósito de conocer el ambiente de nivel inicial es ampliar las ideas, complejizarlas, debemos partir de los saberes que ellos tienen, que son muchos. Entonces, una manera de conocerlos es haciendo estas buenas preguntas problematizadoras, que si bien no buscan una respuesta explicativa, sino, bueno, una descripción, pero bueno, o sea, el hacer estas buenas preguntas es lo más difícil. Sí. Y es una de las cosas que también nos encontramos en la formación. Sí. Una de las cuestiones que nosotros incluimos acá en el texto, que es importante para nuestra área, es la diferencia entre describir y explicar, ¿no? Cuando describo, digo cómo es algo, qué características tiene, y cuando explico, bueno, busco poner la relación de causa o efecto o algo así, un fenómeno y un modelo explicativo, ¿no? Entonces nosotros para eso tomamos un texto que es de nuestra querida Laura Lacreu, que habla de un primer nivel fenomenológico descriptivo, ¿no? Claro, ella intenta ordenar un poco la enseñanza de las ciencias en estos 3 niveles. Bueno. Primero está el nivel fenomenológico descriptivo, donde reconocemos la existencia de ciertos hechos y en todo caso los describimos. Laura propone que esto sería más para el primer ciclo, ¿no? Aunque eso se va a seguir continuando en el segundo ciclo, digamos, pero en el segundo ciclo sería principalmente más énfasis en un nivel causal, donde empezamos a encontrar algunas causas a los fenómenos, en un cuarto o quinto grado, avanzando a un nivel ya más explicativo, de generalizar las explicaciones ya en un sexto y séptimo grado. Nosotros lo que asumimos en este texto es que este primer nivel fenomenológico también estaría jugándose en el nivel inicial, al menos en tercer, tal cual, como en primer 3, 4 ciclo, y 5 años. ahí iniciándolos en esta forma de mirar. Algo, sí. ¿Cuál sería un problema, por ejemplo, para un chico de nivel inicial, un chico, una chica, un niño, una niña? ¿Qué llamaría un problema? Por ejemplo, por ahí, si continuamos con esto del recorte de la plaza, por ahí, si los árboles son siempre igual o cambian a lo largo del año, ¿no? O sea, como aproximarlos a estas primeras descripciones. Para ejemplificar un poco, porque, digamos, cuando uno piensa en problemas, hojas, por ahí está pensando en un problema muy grande y por ahí es mucho más específico lo que uno preguntaría. Por ejemplo, que... Bueno, eso nos pasa un poco cuando nuestros futuros docentes se están formando en esto. ¿Y cómo? ¿Qué pregunto? Digamos? A ver. Por ahí, no sé si las hojas tienen la misma forma todas, ¿no? De algunos árboles, los animales, los pequeños animales cómo son, cómo se desplazan, por ahí todos tienen patas o todos se desplazan de alguna manera, pero algunos caminan, vuelan, otros, por ahí invitar a mirar, o sea, hacer las primeras descripciones, de eso se trata, problematizar. Claro, eso fue un poco lo que nos preguntamos también, porque, por ejemplo, ¿por qué se producen las estaciones del año? Claramente, para nosotros lo reconocemos claramente como una situación problemática. Ahora, estas otras que menciona Mariana nos parecía como, bueno, ¿hasta qué punto? Porque no buscan explicar, pero en ese caso, como tratamos de volver como algunas concepciones del término problema, ¿no? Un autor, por ejemplo, que habla de que es una situación en la que un individuo o grupo quiere o necesita resolver y para lo cual no dispone de un camino rápido o directo que lo lleve a la solución, más allá de si eso demanda una explicación o no. Para estos niños pequeños, quizás describir o hacer esas indagaciones del ambiente ya son problemáticas en función de su nivel de desarrollo, digamos. Claro, ¿no? yo recuerdo, por ejemplo, en un tercer grado, ¿para dónde van las estrellas? ¿No? ¿A dónde van las estrellas de noche? Si las estrellas están allá arriba de noche o si... No, entonces te daban la explicación de que se iban a China, porque cuando acá es de día, ya es de noche, entonces se van a China las estrellas y vuelven, ¿no? A nuestro cielo. Entonces, bueno, ese problema, digamos, si está bien decirle problema, bueno, había que resolverlo de alguna manera. Y recuerdo que uno de los chicos dice, ya sé lo que pasa es que lo que pasa con mi computadora, por ejemplo, cuando yo pongo la computadora y da el sol sobre la computadora, yo no puedo ver la pantalla.
Entonces lo mismo debe pasar, que el sol debe tapar la luz de las estrellas de día, como con mi computadora. Por eso en el cine apagan la luz, para que podamos ver en la oscuridad. Y fue maravilloso, porque es como un descubrimiento. No es que uno les dice, bueno, las estrellas están siempre ahí, sino que ellos van descubriendo. Ponerlos en situaciones para que ellos vayan complejizando sus ideas. Exactamente. Sí, nosotros pusimos, por ejemplo, acá en el texto que un problema no estaría tan pendiente de si la consigna o la situación demanda que expliquen, sino cuán compleja o dificultosa o desafiante le resulta el abordaje en relación al despliegue de otros modos de conocer, que no es quizás la aplicación, sino la observación, la descripción, etcétera, ¿no? Ese fue un poco el nudo que tratamos de pensar, porque nos parecía que no había algún material así. De hecho lo pensamos para poder utilizarlos también en nuestras cursadas, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la temática que teníamos para hoy. Bueno. No sé, Marian, si quedó algo en el tintero. No. Chicas, ¿ustedes quieren preguntar algo ya que están acá en la mesa? Por supuesto, pueden intervenir cuando quieran. Patricia. No, bueno, en principio nos gusta escuchar, porque siempre es interesante cuando además ustedes hacen esta articulación entre formación, digamos, lo que pasa en la formación y lo que pasa directamente allí en la práctica del aula con los niños. Y muchas veces me quedaba pensando en esto que vos decías, de que los futuros maestras o maestros preguntan cuáles son las preguntas, ¿no? Hay algo, es lo más difícil, ¿no? Hay algo de cómo preguntar, ¿no? La pregunta, armar una pregunta es difícil, entonces por ahí preguntarles a ustedes como formadores cómo aproximan a estos futuros docentes a preguntar, ¿no? Al sentido de la pregunta, si ustedes ahí trabajan con algo en particular, cómo los ayudan a ellos a esa construcción, ¿no? Sí, un poco lo que por ahí pasa es que sienten que si no explican no es suficiente, ¿no? Que es lo que nos pasa. Yo trabajo en realidad en el profesorado de primaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el primer ciclo nos pasa eso. ¿Cómo puedo trabajar el día y la noche si no trabajo rotación? No, rotación, los movimientos de la Tierra aparecen en quinto. Segundo ciclo. Pero podés trabajar un montón de cuestiones del cielo diurno, del cielo nocturno, astros y fenómenos que suceden en el cielo diurno y nocturno, describiendo, y van a aprender un montón de astronomía los pibes, pero quizás no estás trabajando el modelo explicativo de por qué se produce el día y la noche. Y perdón, te interrumpí, ¿no? Y también ponerlos en situación a ellos, porque tampoco estamos acostumbrados a hacernos estas preguntas adultos. ¿No? Entonces, salir, miremos. ¿Cómo miramos? ¿Qué preguntamos? ¿Qué preguntas nos hacemos? O sea, desde nosotros primero, ¿no? Claro, entonces, y por ahí esto que ustedes dicen, ¿no? Que para preguntar necesito también conocer o saber. Sí, eso también ¿no? es otra Entonces, pata. ¿cómo está relacionado la pregunta con la construcción o con ciertos conocimientos que uno, ¿no? Que vamos adquiriendo, ¿no? Sí, y después también nosotros, además del trabajo que hacemos con los contenidos disciplinares o con los contenidos didácticos o epistemológicos, también sobre el final de las cursadas hacemos planificaciones. O sea, los estudiantes arman una planificación sobre algunos de los temas que vimos, de tantas clases, y ese es el material que se sostiene teóricamente en el final. Entonces ahí también es otra instancia interesante, porque una cosa es leer didáctica o escucharnos a nosotros y demás, y otra cosa es armar una secuencia de animales para segundo grado. Aunque tenés el diseño, pero por ahí te orienta, pero no, hasta ahí. Y sobre todo este tema que hablábamos de los materiales antes, que tampoco hay tanto material, al menos de primer ciclo. En primer ciclo poco. Creo que de inicial hay más, me parece, incluso. No está por ahí. Como que hay mucho manual, sí, hay mucho material que, con sus limitaciones también, ¿no? Pero que nos sirve mucho para el segundo ciclo. Pero en primer ciclo a veces nos queda medio corto también esto. Porque además en ciencias naturales no solamente son las experiencias didácticas que se pueden hacer fuera de la escuela, en la plaza, etcétera. También hay otras experiencias, ¿no? Que tienen que ver por ahí con experiencias de la física, ¿no? Incluso de la química, muy elementales que se pueden hacer con niños pequeños, sobre el aire, ¿no? No sé, ustedes sabrán acerca sobre distintos materiales, si son más blandos, si son más duros, etcétera, que también se pueden hacer adentro del aula sin necesidad de tener que salir
de la escuela ahora que hay tantas dificultades en relación a, bueno, a conseguir los micros y salir y demás. Así que creo que es riquísimo el trabajo que se puede hacer desde las ciencias naturales y la posibilidad de que los chicos puedan pensar, preguntándose, cuestionándose, y la curiosidad que tienen, y que nosotros como docentes podamos estimularlos, ¿no? Sí, y sobre este tipo de experiencias, buscar que ellos hagan registros. Por ejemplo, en el primer ciclo, Genial. esto que hablábamos del escribir, de pequeñas situaciones de lectura y escritura, habiendo atravesado alguna situación problemática uno, intentar ver qué pasa con el aire, qué pasa con el cielo, qué pasa con las plantas, que la plaza no sé cuánto, ¿no? En toda esa historia, buscar situaciones de lectura y escritura. Entonces no van por dos caminos separados, la práctica del lenguaje por un lado, la matemática, el conocimiento del mundo por el otro. Claro, y además como estos modos de conocer son contenidos que se enseñan. Sí, Por eso a veces por ahí los maestros dicen, pero no digo nada, pero no explico, pero tengo que decir No algo. explico. Claro. No explico, bueno. Entonces eso también lleva tiempo, y es un tiempo que a veces en las ciencias, en la escuela, hay que hacer como Sí. lugar Bueno, para vamos a ir cerrando, pero yo te digo una cosa, digamos, cuando yo entré en la escuela primaria a trabajar, como hace muchos años, las ciencias naturales prácticamente no existían, era lengua y matemática exclusivamente, ¿no? Por lo menos en las escuelas en las que yo trabajé. Sí. Ciencias naturales era como algo que estaba ahí y que lo trabajaba por ahí algún profesor específicamente en la escuela, pero no era un trabajo de los maestros dentro de la escuela, que después sí apareció muchos años después en el diseño curricular, pero que la verdad que teníamos una deficiencia enorme en relación al tema de la ciencia, así que me parece genial que esto se esté implementando en los profesorados y que los maestros hagan formados. Sí, Patricia. No, y que yo te agregaría que además para las maestras, en mi caso, que me tocó un sexto y séptimo tener que dar ciencias naturales, era el terror. Claro. Sí. Era, ¿no? Como la sensación, Sí. digamos, Si me preguntan algo que no sé, yo me peleaba con mi maestro paralelo diciéndole cambiame a sociales, ¿no? La sensación de las ciencias naturales como algo muy poco accesible, muy difícil, así que bueno, ha cambiado bastante. cambió Y muchísimo. para cerrar, quería leer el último párrafo Dale. de este texto, me parece que ilustra un poco lo que estuvimos planteando. Creemos en la posibilidad de incorporar situaciones problemáticas específicas como estrategia didáctica para el abordaje de contenidos del área con niños pequeños. Situaciones genuinas que vayan más acá de la dimensión explicativa y que permitan ampliar, enriquecer y complejizar la mirada acerca del ambiente social y natural y describir determinados fenómenos naturales, tareas problemáticas si las hay para aquellos que están dando sus primeros pasos en la construcción de conocimientos escolares. Así que ese es un poco el cierre. Bueno, le agradecemos a Mariana por haber venido. Vamos a cerrar aquí y te vamos a esperar para el año que viene para seguir conversando Dale. sobre estos temas. ¿Te parece me bien? encanta. Obvio, por supuesto. Bueno, acá estaré. Mariana Di Filippis acá en Sintonía de Educar con Julio Cabrera.